Hola SergiTubers. Bueno, mira, yo tenía muchas ganas de veros, ¿vale? Hemos estado un par de semanillas de descanso en el canal. Ahora ya seguimos y empezamos con mucha más fuerza que nunca, ¿vale? Ya sabéis que he empezado una nueva saga de episodios, una nueva serie que en 25 episodios os voy a contar toda la historia universal, ¿vale? Desde el principio hasta nuestros días, hasta hoy, mañana, pasado, cuando acabemos. Y hoy es el primer episodio de esta serie, ¿vale? Y es el primer episodio, es como un episodio introductorio, ¿vale? Voy a explicaros qué es la historia, voy a explicaros cómo se fechan los acontecimientos, por qué se fechan y sobre todo me voy a centrar en dividir las edades de la humanidad en las 5 famosas edades que todos conocemos y que posteriormente ahora os voy a desarrollar. Van a ser episodios muy cortos, ¿vale? Van a ser 10-15 minutos todo lo más y simplemente para que veáis, que tengáis una visión general del mundo, de la historia de la humanidad, de la historia universal del ser humano. Y por eso primero vamos a empezar a ver qué es la historia y en qué etapa se divide la historia y por qué se divide. Así que preparados, que comenzamos. Vale, ya estamos de vuelta y vamos a empezar por el principio, ¿vale? Nunca mejor dicho. Vamos a ver primero qué es la historia. La definición de historia, pues la historia es una ciencia, ¿vale? Es una ciencia que estudia los acontecimientos del ser humano, cómo vivían los seres humanos, cómo han vivido los seres humanos a lo largo de la historia, cómo han evolucionado y cómo han pensado, cómo han vivido, cómo han cambiado, cómo han modificado, cómo hemos ido creciendo, cómo hemos ido cambiando nuestras formas de organizarnos entre nosotros y nuestra relación con el propio medio, ¿vale? Bueno, pues eso es, la historia se encarga de reconstruir ese pasado, ¿vale? Ese pasado puede ser un pasado más cercano, ¿vale? Hace una semana, o puede ser un pasado lejanísimo, ¿vale? Desde la época prehistórica, hace millones de años. Todo eso, todo el estudio de esa evolución del ser humano se encarga la historia. Y el que se encarga de elaborar la historia, o el que se encarga de escribir esa historia, es el historiador, ¿vale? El historiador es, como si dijéramos, un investigador. Es el investigador del pasado que tiene diferentes herramientas para intentar comprender qué ocurrió. Mirad, muchas veces nunca se puede dar por sentado nada, ¿vale? No se puede dar por sentado nada porque muchas veces nosotros podemos pensar que esto fue así, esto ocurrió así, lo estamos interpretando de una forma y a lo mejor realmente no ocurrió exactamente así. No tenemos una máquina del tiempo en la que podamos decir, venga, vale, ¿a qué época nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Si tuviéramos esa máquina del tiempo, pues sería genial, ¿vale? Pero como no la tenemos, pues nosotros, los historiadores, tienen que intentar reconstruir el pasado basándose en una serie de huellas, ¿vale? ¿Esas huellas qué son? Esas huellas se denominan, históricamente se denominan fuentes, ¿vale? Pueden ser fuentes orales, ¿vale? La transmisión oral de una persona a otra. Esa es complicadilla, ¿vale? Porque exageramos, mentimos, olvidamos, ¿vale? Luego tenemos las fuentes escritas. Las fuentes escritas son los documentos que tú dejas escritos, las cosas que se han escrito. Ya sabéis que esas tampoco son 100% válidas porque pueden estar condicionadas por una forma por diferentes ideologías y por diferentes formas de ver los acontecimientos. Pero bueno, son fuentes y a nosotros nos sirve para hacernos una idea más o menos una idea del pasado. Luego tenemos las fuentes iconográficas, ¿vale? ¿Qué son las fuentes iconográficas? Pues las fuentes iconográficas son fotos, son pinturas, son esculturas, ¿vale? Es decir, yo puedo analizar, por ejemplo, el pasado de Grecia basándome en la escultura, pero no voy a explicar toda la historia de Grecia basándome en la escultura, no, pero me va a ayudar, por ejemplo, a ver qué tipo de ropa llevaban, qué tipo de armaduras, qué tipo de materiales usaban, ¿vale? Entonces nos va a servir para completar la propia historia. Y luego también nos vamos a encontrar otro tipo de fuentes como van a ser las fuentes materiales, ¿vale? Fuentes materiales que entendemos por fuentes materiales, por ejemplo, la ropa, las herramientas, muy importantes, las herramientas para reconocer, para construir la historia la historia más lejana a la nuestra, donde no había testimonios escritos, ¿vale? Entonces, bueno, pues el historiador tiene una serie de herramientas que con esas herramientas va a intentar construir lo que es la historia. Repito, intentar construir, el historiador se debe basar en ser lo más preciso posible y ser lo más objetivo posible para intentar reconstruir, basándose en unos datos, elaborar una serie de hipótesis para intentar reconstruir lo que ocurrió, el pasado, ¿vale? Bien, intentar reconstruir. Bien, vamos a ver, es muy importante y esto parece obvio, pero a mí, por ejemplo, en clase me preguntan mucho los alumnos, maestro, ¿las fechas hay que ponerlas? Mi cara lo dice todo, ¿cómo no va a poner la fecha en historia? Es decir, las fechas son básicas, son importantísimas.
pero vamos a ver si nos entendemos. No es lo mismo que yo, por ejemplo, coja y feche el estallido de la Revolución Francesa, ¿vale? 14 de julio del año 1789, está documentado, o que yo hable de feche el acontecimiento, por ejemplo, del desembarco de Normandía, el 6 de junio del año 1944 a las 10 de la mañana. Son acontecimientos que tienen fecha, hora, momento concreto. Que yo me ponga a hablar del paso del Paleolítico al Neolítico, ¿vale? O que me ponga a hablar de un Australopithecus, ¿vale? Que es uno de los primeros seres humanos, de los primeros homínidos, y que yo me ponga a hablar de ese Australopithecus de hace 3,5 millones de años, ¿vale? Es decir, es que la forma de fechar, de hecho, hace 3,5 millones de años es una fecha muy aproximada. Es decir, si ahí te aproxima 100, 200, 500, 1000 años, 5000 años, madre mía, te puedes dar con un canto en los dientes, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto más nos alejemos de la historia actual, más complicado es, de la historia actual, de la época actual, más complicado es fechar los acontecimientos, ¿vale? Y cuanto más cerca estemos, tenemos muchísimas más fuentes, las fuentes son mucho más precisas y es mucho más sencillo fechar los acontecimientos, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, luego simplemente sabiendo eso, cuanto más nos alejemos, más complicado es, pues nada, simplemente sabemos que nosotros dividimos la historia, la hemos dividido en 2 eras, ¿vale? En lo que es, basándose en el nacimiento de Cristo, es anterior, todo lo que ocurrió antes del nacimiento de Cristo, pues se supone que es antes de Cristo y se pone AC, y todo lo que ocurrió después de Cristo, pues si está muy cerca del año 0 se le pone DC, pero si por ejemplo tú pones esto ocurrió en el año 476, pues tampoco hace falta que pongas DC después de Cristo, pones 476 y se queda así, ¿vale? Bueno, simplemente que sepáis que la época o la forma de fechar más utilizada es la que se basa en la era cristiana, ¿vale? Antes de Cristo y después de Cristo. Y muy importante, y es que el año 0 no existe, ¿de acuerdo? Es decir, pasamos del año -1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Y ya luego, en otro episodio, en un episodio especial, ya hablaré del calendario, porque se utiliza ese calendario. Ese calendario no se utiliza desde el propio nacimiento de Cristo, sino mucho posterior. Pero bueno, simplemente que sepáis que utilizamos esas eras y no pasamos, pues, en siglos, décadas, milenios, ¿vale? Incluso millones de años. Y muy importante, quiero remarcar que los siglos se escriben con números romanos, ¿vale? Para no confundirlos con los años, ¿vale? Si nosotros queremos poner el siglo XVI, pues tenemos que poner X, V, palito, ¿vale? X, V y una Y. Bien, bueno, ya una vez que conocemos cómo fechar los acontecimientos, vamos a ver qué son las edades de la humanidad. Aproximadamente a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, los historiadores o el ser humano empezó a interesarse por estudiar de una forma mucho más precisa y mucho más profunda los acontecimientos del pasado. No significa que antes no se preocupara, pero a partir de ahí empezó a sistematizar ese estudio. Y evidentemente para estudiarlo se dieron cuenta de que había épocas que compartían características comunes. Y dijeron, lo mejor es partir toda la historia en diferentes momentos históricos que tengan unas características comunes para poder estudiarla mucho mejor y para poder profundizar mucho mejor en ella. Entonces decidieron crear las etapas de la historia, ¿vale? Las etapas de la historia, mira, ya sabéis que son 5 edades, ¿de acuerdo? Que son la prehistoria, es la edad más antigua del ser humano, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Esas son las 5 edades en las que se divide la historia. No penséis que, por ejemplo, entre la edad media y la edad moderna, es decir, ese momento, ese cambio de edad se da, por ejemplo, con el descubrimiento de América. No penséis que el 12 de octubre o el 11 de octubre el ser humano se acostó pensando, oh, estoy en la edad media, y el 12 se levantó diciendo, estoy en la edad moderna, qué guay, qué bien me siento. No, eso no fue así, eso fue en el futuro, se dividió esa época del pasado. Y evidentemente la gente que estaba viviendo esa época no sabe a qué época pertenecía, pero es que, por ejemplo, nosotros tampoco lo sabemos. Nosotros no sabemos, ahora mismo se supone que estamos en la edad contemporánea, pero a lo mejor dentro de 200 años a nosotros nos estudian y nos dicen, no, vosotros estáis en otro tipo de edad, ¿vale? Bien, entonces esa división de la historia en diferentes edades se ha hecho para que comprendamos o para que podamos analizar mucho mejor la historia. Brevemente, la primera edad es la prehistoria. La prehistoria desde cuándo va hasta cuándo va. Mirad, la prehistoria aproximadamente va desde el origen del primer ser humano, hace aproximadamente unos 5 millones de años, hasta la invención de la escritura, ¿vale? Ya eso, vamos, el segundo episodio de este Teoría Universal va a ser sobre la prehistoria, por lo tanto no me voy a detener mucho más, pero bueno, que sepáis, simplemente quiero deciros que es la etapa con muchísima diferencia más larga de la historia de la humanidad.
para que os hagáis una idea, si habláramos de un día, de 24 horas, la prehistoria duraría 23 horas, 58 minutos y 30 segundos. Por lo tanto, estamos hablando de que prácticamente toda la historia de la humanidad pertenece a la prehistoria, ¿vale? Mientras que toda la historia posterior, desde que se conoce la escritura, simplemente dentro de esa catalogación de 24 horas sería de 1 minuto y aproximadamente 30 segundos. Por lo tanto, estamos hablando de que es muchísimo menos. Lo que pasa es que ya veremos que en mucho menos tiempo el ser humano ha evolucionado mucho más que en millones de años. Eso tiene un porqué, tiene una explicación, ¿vale? Eso en cuanto a la prehistoria. Mira, la prehistoria a su vez también se subdivide en diferentes apartados, como paleolítico, neolítico y edad de los metales, ¿vale? Paleolítico y neolítico es la famosa, que es muy archiconocida, la edad de piedra, ¿vale? La de los Picapiedra, la de Pedro y Pablo Picapiedra y Vilma. Esa etapa es la de donde el ser humano era el ser humano del cavernícola, ¿vale? El que se conoce en el imaginario colectivo, se conoce como el cavernícola, que ya veremos que no era tan cavernícola como lo pintan, sino que ya tenía cierta organización, ¿vale? Luego llegó la edad de los metales, que como su propio nombre indica hace referencia al uso de los metales, ¿vale? Bien, esa edad de los metales se fusiona con la primera edad, con el conocimiento de la escritura. Ya os he dicho anteriormente que la diferencia entre la prehistoria y la edad antigua es que la edad antigua empieza cuando empieza a conocerse la escritura o empieza a usarse la escritura. Mirad, la escritura no se inventó o no se inició o no empezó a usarse en todos los lugares de la Tierra al mismo tiempo, sino que es progresivo. Es decir, mientras que un lugar estaba en la edad antigua, otros lugares todavía estaban en la prehistoria, con una protoescritura o un inicio de una escritura. Las primeras sociedades que empezaron a utilizar como tal la escritura son las civilizaciones fluviales de Mesopotamia, ¿vale? Sobre todo en la ciudad de Sumer. La ciudad de Sumer, eso está en la zona de Tigris y de Éufrates, conocido como el Oriente Próximo. Y esa ciudad, o en esa ciudad mesopotámica se inventó la escritura, mirad, por una simple necesidad. Si el ser humano muchas veces ha avanzado por la necesidad. Si nosotros no tenemos necesidad de cambiar nada, no evolucionamos, no avanzamos. Pero si necesitamos hacer algo, cambiar algo, es cuando el ser humano normalmente se activa. Funciona y busca cosas, busca cambiar. En este caso, la escritura simplemente nació por una necesidad de administrar los recursos que tenían unos pequeños poblados, como ya veremos, unos pequeños poblados se convirtieron en ciudades, empezó a haber más gente y había que organizarse, había que cobrar impuestos, había que ver los excedentes, los productos que había que contabilizar. Por lo tanto, hubo que inventar un sistema para contabilizar eso y se inventó la escritura cuneiforme, que se llama, ¿vale? Entonces, esa escritura cuneiforme, porque tiene formas de cuñas, pues bueno, pues ya lo veré un poco más adelante en el episodio 2, pues marca el inicio de esta edad antigua, ¿vale? Esta edad antigua ya se fue poco a poco, el resto de pueblos, sobre todo europeos, fueron llegando a esa escritura, y bueno, esta edad antigua pues ya es súper archiconocida por todos, por los griegos y sobre todo por los egipcios y los romanos, ¿vale? Son los que viven en esta edad antigua. Después de la edad antigua, que está casi monopolizada por el imperio, por los egipcios, repito, y por los romanos, esta edad antigua, ¿cuándo acaba? Esta edad antigua acaba cuando acaba el Imperio Romano. Mira, cuando en el año 476 después de Cristo se produce el colapso del Imperio Romano, el Imperio Romano es derrotado por los pueblos germánicos, pero el Imperio Romano, como ya explicaré, se derrotó a sí mismo, ¿vale? Y los pueblos germánicos no tenían la suficiente entidad como para haber acabado cara a cara con el Imperio Romano, pero bueno, supieron jugar sus cartas y el Imperio Romano cayó. Bueno, pues hay un cambio tan radical, hay un antes y un después en la caída entre cómo se organizaba Europa bajo la dominación de los romanos a cómo se organiza Europa después de la caída de los romanos, que ese hito histórico, ese 476 después de Cristo, marca el inicio. Y el inicio y el final, o el final y el inicio de una nueva época, que va a ser la Edad Media, ¿vale? La Edad Media, la tercera edad que tenemos, es la edad más rara, es la edad más oscura, es la edad que hablamos de la Edad Media y nos viene a la cabeza un caballero, una espada y un castillo, ¿de acuerdo? Y la iglesia. Pues sí, más o menos se basa en eso, ya explicaré, hay muchísimas más cosas que tiene, no es una época tan oscura como la hemos vendido los profesores, pero sí que es verdad que es una época diferente, es una época compleja, es una época distinta, es una época que dura aproximadamente unos 1000 años, hasta que empiezan a verse una serie de cambios en la forma de que tienen los estados de organizarse, una serie de cambios en cómo se relaciona el ser humano, cómo comercia, y va a empezar una nueva época. Ya a mediados del siglo XV,
con la invención de la imprenta, con el descubrimiento de América se produjo al final, con la nueva corriente intelectual que surgió, que se llamó el humanismo. Y empieza esa nueva época, y sobre todo hay dos hitos importantes. Uno es, para muchos, sobre todo para la historiografía anglosajona, la Edad Moderna comienza, que la Edad Moderna es la cuarta de las edades que vamos a analizar. La Edad Moderna comienza con la caída de Constantinopla a manos de los turcos. ¿Por qué es importante esa fecha? Mira, año 1453 los turcos toman Constantinopla. Constantinopla era todavía el antiguo recuerdo de cuando el imperio romano se dividió en dos partes, el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Pues todavía esa Constantinopla era la capital del imperio romano de Oriente, ¿vale? Entonces todavía esa relación con el pasado, ese vínculo, fue totalmente erradicado en el año 1453 por manos de los turcos cuando tomaron Constantinopla, ¿vale? Eso se le añade, la imprenta, se le añade una nueva lucha en Europa entre los reinos cristianos y el mundo musulmán. Pues hay algo distinto, ¿vale? Y si a eso le añadimos todavía que en el año 1492, que para la historiografía hispánica es el comienzo de la Edad Moderna, con el descubrimiento de América. A todo eso que he dicho le añadimos el descubrimiento de América y poner en contacto dos mundos que no se conocían, ¿vale? Y que a partir de ese momento el viejo continente y el nuevo continente se van a mirar y van a controlar la evolución o la historia del ser humano. Va a estar organizada sobre todo entre la visión de los dos mundos, pues significó un hito, o como he dicho antes, un antes y un después. Y aquí de nuevo lo mismo. Por lo tanto, esta época o esta fecha marca un inicio de una nueva época, de una nueva era. Es decir, Europa va a tener ya, no se va a relacionar con el mundo de la misma manera que se relacionaba antes. Por lo tanto, va a haber unos cambios. Y además de todo esto hay que añadirle que los estados se fortalecen. Los reyes poco a poco van a ir cogiendo fuerza, van a ir dejando a un lado al noble, va a empezar la decadencia del noble, que va a tardar unos 300 años en llegar, pero se ven ya unos cambios. Es decir, ya esta época no es igual que la Edad Media, ya no huele a castillo medieval, ya huele a otro tipo de construcción, ¿vale? Bien, entonces va a empezar lo que se llama la Edad Moderna. Edad Moderna, que se va a caracterizar, como también veremos, por un sistema político, social y económico que se va a llamar Antiguo Régimen, y este Antiguo Régimen va a tener unas características propias. Este Antiguo Régimen va a empezar a caer con las revoluciones del siglo XVIII, ¿vale? Revoluciones del siglo XVIII que van a estar encabezadas por la Revolución Americana y por la Revolución Francesa. La fecha que siempre se ha puesto como fecha más o menos para hablar del inicio de la edad contemporánea, que es la última de las edades, es el año 1789, que lo he hecho muy rápido, ya sabéis que me acelero un poco, es con el inicio de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, de nuevo, rompe con esa estructura o intenta luchar por romper con el antiguo régimen, y a partir de ahí la historia del ser humano también va a empezar a cambiar. Los intereses, los objetivos del ser humano van a ser totalmente distintos a épocas anteriores, y ya se van a ver unos cambios y una época totalmente distinta a las épocas anteriores, ¿vale? Eso en cuanto a la edad contemporánea, el inicio de la edad contemporánea, que es en la que estamos, ¿vale? A ver, nuestra edad no se parece, o los años que vivimos ahora, iba a decir 2021, yo es que ya veo el futuro, año 2020, no nos parecemos en nada al año, por ejemplo, 1790. Entre el año 1790 y nosotros ha habido muchísimos cambios, ha habido guerras mundiales, ha habido muchísimos acontecimientos que puede ser incluso la revolución digital, de esta era digital que estamos viviendo. Entonces, puede ser que estemos hablando de que a día de hoy estemos en otra época, no se sabe cómo se llama. Pero bueno, eso nos enteraremos en el futuro, y de momento nos tenemos que conformar con las 5 edades de la historia. Y para mis alumnos siempre me dicen lo mismo: maestro, prefiero que no cambien porque así hay que estudiar una menos. Si nosotros me diéramos una edad digital o una nueva edad, pues tendríamos que hablar de una sexta edad, que de momento se quedan 5. Bueno, pues nada, simplemente no quiero que esto se alargue más, simplemente que sepáis esto. Ha sido un placer, y este es el primer episodio de los 25 episodios que vamos a hacer sobre la historia universal. Espero que os haya gustado, que ya sepamos, que tengamos ya el punto de arranque de lo que es la historia y cómo se va a dividir esta historia, qué significa la historia, cómo se divide y cómo ha evolucionado, y ya a partir del siguiente episodio empezamos a profundizar. Así que, chao, nos vemos, cuidaros mucho, nos vemos pronto. Hasta luego.